Pero para ayudar a estas personas o para reclamar, faltaría más, los derechos elementales y el trato completamente normalizado que estas personas merecen, no hace falta decir que la Tierra es plana. Esta es la cuestión, ¿no? Es decir, una defensa de la justicia social hacia estas personas no excusa un análisis riguroso, ¿verdad?, de los asuntos que nos ocupan y no excusa decir barbaridades. Hola, bienvenidos al canal En la Palabra de Nadie. En este video, que lo dividí en dos, así que les digo desde ya que si les gustó, les interesó los temas que trato, se suscriban para ver la segunda parte. Vamos a analizar cómo desinforma el psicólogo José Rasti cuando habla de temas relacionados al sexo, al género y a las personas transgénero. Les invito también a ver el debate que tuvimos con José Rasti, Roxana Kramer, Gerardo I y yo. Voy a dejar el link en los comentarios. Y es gracioso que Rasti lo compartió en Twitter y puso otro par de horas desmontando los errores queer, cuando ninguno de los tres sostenemos nada parecido a la teoría queer, y de hecho expusimos ideas totalmente contrarias a la teoría queer y la criticamos abiertamente. Pero bueno, acá se ve que Rasti realmente no entiende qué es la teoría queer. Si bien vamos a tratar el tema de cómo desinforma José Rasti, no vamos a centrarnos tanto en su libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, sino que vamos a analizar más bien videos, debates y charlas donde José Rasti habló de estos temas. Para los que le interesa una crítica a este libro, pueden ir al paper de Gabriel Martín en favor de la psicología afirmativa, y también pueden ir al video de Roxana Kramer, que hizo un muy buen contenido analizando el libro. El primer video que vamos a analizar es el debate que tuvo con Elizabeth Duval, donde discutieron cuestiones relacionadas a la identidad de género. En este debate, Rasti afirma que en la Universidad de Bristol y en alguna universidad canadiense, en el momento de realizar tu inscripción y de rellenar los formularios, se te ofrecen varias identidades para que elijas cuál, y una de ellas es gato. Y esto no es una exageración, esto es un hecho real. esto que dijo es absolutamente falso. Lo del género gato en la Universidad de Bristol está publicado en muy pocos medios. El primero es Bristol Post, y de ahí se republicó en muy pocos medios más. La noticia original no tiene absolutamente nada que ver con lo que dijo Rasti en este video. Lo que pasó es que aparentemente, según lo que dice el Bristol Post, el sitio de la Universidad de Bristol publicó una guía sobre género, aunque la fuente del diario está caída, que compartía un link a una wiki donde figuraba lo de la identidad gato. Algo totalmente distinto de lo que dijo Rasti. No existió nunca la identidad gato en formularios de inscripción, eso se lo inventó él. Lo que dijo Rasti recuerda a la fake news Leader Boxes Hoax, una desinformación anti-trans que circuló por el 2021 y 2022, que alegaba que algunas escuelas de América del Norte proporcionaban cajas de arena en los baños para estudiantes que se identificaban como gatos o pertenecían a la subcultura de los furries, los other kings o los Therian. Esta narrativa fue ampliamente difundida en redes sociales y en medios de comunicación, pero fue rápidamente desmentida por las autoridades educativas, periodistas y verificadores de hechos. En el minuto 50 de este debate, Rasti dice: Pero la confusión sexo-género es tan grave que llegamos al extremo de textos como como el de Lena Holzer, que publica en una revista indexada, en una revista con todos los parabienes, los factores de impacto, una revista universitaria, un artículo en el 2017, un artículo titulado Sexos sexualmente dimórficos, un producto de los certificados de nacimiento. Y en donde ahí se defiende abiertamente que es el registro civil el que moldea los cuerpos para que los varones tengan pene y las mujeres tengan vulva. Es la inscripción en el registro civil. Esto es un delirio. Esto simplemente es un delirio. Hagamos fact-checking cuando quieras, porque el abstract, ¿verdad?, de ese artículo lo tengo usado en todas las conferencias del mundo, ¿no? Diciendo que el dimorfismo sexual corporal es un resultado de la inscripción en los registros civiles, de tal forma que no debemos inscribir en los registros civiles como varones o como mujeres a los recién nacidos para evitar que sus cuerpos se moldeen y sus genitales se moldeen en la dirección estándar, ¿no? Esta idea de que la realidad no existe, sino que es una construcción verbal y que es el lenguaje el que crea el mundo, es una idea, por otro lado, típicamente posmoderna, que ha traspasado hacia las teorías queer y que da lugar a absurdos como estos, ¿no? Rasti se refiere al artículo Sexually Dysmorphic Bodies, a Production of Birth Certificates, publicado en el Australian Feminist Law Journal. Este artículo analiza la práctica de registrar el género sexo al nacer, abordando sus efectos perjudiciales en los cuerpos de los recién nacidos intersexuales.
Más allá de lo cuestionable en que pueda ser algunos aspectos del artículo, es muchísimo más serio e interesante de lo que plantea Errasti. Cito: la asignación a una categoría legal de género / sexo se basa en la evaluación de las características sexuales primarias de un niño, en particular los genitales externos. Realizada por médicos y parteras. Se asume que los genitales hablan por sí mismos. La evaluación se convierte así tanto en una cuestión de sentido común como de un supuesto conocimiento médico objetivo. Sin embargo, como se muestra en esta sección, la asignación de género / sexo al nacer no refleja un estado de cosas preexistentes, sino que se basa en suposiciones subjetivas de normalidad y en la idea de que la apariencia de los genitales externos define la identidad legal y de género. Es correcto observar, como hace Holzer, que muchas veces asignar un sexo y género con base en observar genitales tiene un margen de error, y esto mismo lo observa Errasti en su libro. La autora de este artículo utiliza, entre otras referencias, a Fausto Sterling, que fue una bióloga que fue pionera justamente en investigar cómo la asignación de un sexo determinado a una persona intersexual con genitales ambiguos puede llevar a cirugías innecesarias y nocivas para las personas intersexuales, muchas veces moldeando genitales contrarios a la identidad de género que desarrollarán en el futuro. Dice Holzer: con frecuencia los niños intersex son sometidos a intervenciones médicas que no responden a ninguna necesidad de salud, sino que se realizan con fines únicamente cosméticos, para hacer que sus cuerpos se encajen en comprensiones normativas del sexo femenino y masculino. Estas intervenciones incluyen cirugías genitales, también llamadas mutilaciones genitales, que suelen provocar pérdida de la función y la sensibilidad sexual, requerir cirugías posteriores, causar infertilidad, generar la necesidad de terapias hormonales de por vida, crear traumas y muchos otros problemas como la baja autoestima ocasionada por el estigma social. En la conclusión del artículo podemos leer: el registro legal de género / sexo al nacer genera cuerpos sexualmente dismórficos al volver los cuerpos intersexuales invisibles, ya que se asume que cuerpo e identidad legal deben correlacionar en términos binarios. Esto respalda normas sociales que generan la borradura de las variaciones intersexuales visibles mediante cirugías genitales intersexuales, especialmente considerando la ausencia de prohibiciones legales de estas prácticas en casi todos los países. Además, el registro legal del género / sexo constituye la base para someter a personas registradas legalmente como femeninas o masculinas a diferentes regímenes en deportes y leyes laborales, lo que puede generar rasgos físicos distintivamente femeninos o masculinos. Leyendo el artículo citado de Holzer, se puede ver que Errasti incurre en sensacionalismos y tergiversaciones. Intenta dar a entender que el artículo propone que los certificados de nacimiento moldean los cuerpos para que los varones tengan pene y las mujeres tengan vulva, cuando en realidad el artículo jamás dice eso, como si los certificados en sí moldearan todo dimorfismo sexual, cosa que tampoco dice la autora. El moderador le pregunta: para entenderlo yo bien, lo que dices que el Estatuto dice es que si tú registras a una persona con un sexo u otro, cambia físicamente su genitalidad. Exacto. Y hagamos fact-checking. Acá está el fact-checking Errasti, y la verdad que invito a todos a leer el artículo para que vean ustedes mismos que no tiene nada que ver con lo que dijo Errasti en este debate. Al final del debate, Errasti cita varios artículos científicos. Y un artículo todavía más potente, entiendo yo, ¿verdad?, del año 23, de Morandini y colaboradores, que trabajando con 288 casos, concluyen que no hay ningún efecto significativo de la transición social o del cambio de nombre en la salud mental, en los malestares de depresión, de ansiedad que puedan tener las personas. Cita Errasti: la transición social de género está asociada con el estado de salud mental en niños y adolescentes con disforia de género, de James Morandini et al., para sostener lo mismo, que la transición social de niños con disforia de género no tiene beneficios para su salud mental. Morandini et al. En este estudio de 2023 no encontró beneficios significativos de salud mental asociados a la transición social entre jóvenes con disforia de género en el corto plazo, pero tampoco evidenció daños claros, aunque advierte que podría ser que los beneficios tomen un tiempo en manifestarse o dependan del contexto de apoyo. En el estudio La importancia de la voz infantil en la investigación sobre salud trans, una revisión crítica de la investigación sobre la transición social y el bienestar de los niños trans de Horton, se analiza las limitaciones del estudio de Morandini y se revisa la literatura sobre transición social en niños trans y se concluye: este artículo ofrece una revisión crítica de la literatura existente sobre la relación entre la transición social y la salud mental en niños trans. La investigación existente, basada en estudios comunitarios cuantitativos, estudios cualitativos, estudios retrospectivos y estudios comparativos, reporta importantes beneficios para la salud mental. Por otro lado, investigaciones provenientes de 2 estudios clínicos informan impactos neutrales de la transición social sobre la salud mental.
El examen crítico de uno de estos estudios clínicos destaca una serie de limitaciones vinculadas a la omisión de la voz de los niños y de los padres. Este artículo subraya la importancia de reflexionar críticamente sobre las consecuencias de la eliminación, omisión o relegación de los datos reportados por niños y usuarios de servicio. Se plantea la necesidad de un cambio de paradigma hacia una investigación centrada en los derechos del niño, donde la perspectiva, la voz y los datos autoinformados de los niños trans se consideren esenciales para el diseño y la implementación efectiva de investigaciones en salud que sean centradas en los usuarios del servicio. Resumiendo, Horton en este paper del 2024 critica el estudio de Monandini del 2023 por no incluir las perspectivas de los niños ni la de sus padres. Señala limitaciones en las medidas de la transición social y salud mental, como la exclusión de la euforia de género y el estrés por minorías. Por último, Errasti cita: riesgo de suicidio y autolesión tras una cirugía de afirmación de género de Straub et al., para mostrar que la población trans que se somete a cirugía plástica genital tiene altas tasas de suicidio. Y un estudio de Strauss del año 2024, del año pasado, trabajando con 1.501 sujetos, concluyen que los individuos que atravesaron cirugías afirmantes de género tenían 12 veces más posibilidades de intentar suicidarse que aquellos que no lo hacen. Straub en este paper del 2024 muestra una asociación significativa entre haberse sometido a una cirugía de afirmación de género y un mayor riesgo de intentos de suicidio, muerte, autolesiones y trastorno de estrés postraumático, en comparación con segmentos de la población general que no tiene esta cirugía. Sin embargo, no permite establecer este trabajo que la cirugía causa el aumento de riesgo por encima del riesgo basal ya elevado de la población transgénero, ni que empeore la situación en comparación con personas transgénero que no se operen. La diferencia observada podría reflejar la alta vulnerabilidad de esta población con o sin cirugía, o incluso que aquellos que acceden a la cirugía son un subgrupo con desafíos particulares, por ejemplo, una tendencia a la disforia de género más alta. En un reporte del Instituto de Salud del gobierno australiano titulado El papel de la afirmación de género y la euforia de género en la salud mental y la conducta suicida entre personas trans y de género diverso en Australia, se informa que el acceso fácil a la atención afirmativa de género se asoció con menor angustia psicológica y pensamientos suicidas y con mayor euforia de género entre adultos trans y de diversidad de género. En el Manual Médico para Profesionales MSD se dice sobre la cirugía plástica genital: los estudios han encontrado que la cirugía de afirmación de género se asocia con mejores resultados de salud mental en personas con disforia de género. Sobre la base de estos hallazgos, esta cirugía se considera médicamente necesaria en pacientes con disforia de género que están muy motivados y han sido evaluados por expertos apropiados y que han cumplido con los criterios descritos en los estándares de salud de la WPATH versión 8. Cabe señalar que las cirugías de afirmación de género no se limitan a las intervenciones genitales, sino que también pueden incluir cambios faciales, cirugía de las cuerdas vocales, aumento del tamaño de las mamas, resección laringea u otras cirugías no genitales. Más evidencia a favor de la cirugía plástica genital para personas transgéneros en Michael et al. 2002. Van a poder encontrar todas las fuentes en el link del drive que está en la descripción. Estudios sobre suicidios en personas transgéneros como los de Clements Knoll 2006 y Bauer 2015 encontraron que las tasas altas de suicidio en personas trans tienen que ver con historiales de abuso sexual, falta de apoyo familiar y prejuicio social. Los autores subrayan la necesidad de intervenciones de prevención adecuadas, programas de apoyo entre pares y legislación que proteja explícitamente la identidad de género contra la discriminación y los crímenes de odio. Bauer, en el trabajo del 2015, concluye: el apoyo social, la reducción de la transfobia y el cambio de documentos personales para reflejar adecuadamente el género se asociaron con reducciones relativas y absolutas importantes en el riesgo de suicidio, al igual que completar una transición médica mediante hormonas y o cirugías cuando era necesario. El apoyo parental a la identidad de género se vinculó con menor ideación suicida. Acá vemos cómo Errasti es sumamente irresponsable al desinformar sobre un tema tan serio como es el suicidio en una población altamente vulnerable. En este debate con Duval, Errasti desestima los contraejemplos a su visión binaria del sexo, diciendo que él habla de la especie humana y que lo que aplica a la especie no aplica necesariamente a los individuos. Dice que el sexo es binario en la especie humana porque lo central del sexo es la reproducción y que haya individuos que no cumplan con funciones reproductivas o que no se puedan encajar en lo binario no afecta a sus conclusiones, de la misma forma que una persona sin piernas sigue siendo bípeda porque la especie humana es bípeda. Si yo a la salida de aquí pierdo una pierna en un accidente de coche, sigo siendo bípedo.
Sigo siendo bípedo, no paso a ser un individuo monópedo o unípedo, como se dijera, ¿verdad? Sigo siendo un individuo bípedo con una sola pierna, porque también el bipedismo es una característica de las especies, se dice de las especies. Esto hace que su postura esté protegida de contraejemplos. También Errasti confunde niveles, una cosa es describir tendencias de la especie, otra es clasificar a los individuos. Su posición es teleológica y esencialista porque supone que la reproducción es el fin esencial de la especie, lo que históricamente se usó como argumento contra las relaciones homosexuales. Mientras que la ciencia en realidad describe variaciones sin asumir fines predeterminados. En los debates éticos, políticos y jurídicos, lo que importa es garantizar salud y calidad de vida a las personas concretas y eso implica que los casos individuales sí cuentan. El ejemplo de la bipedestación, que también lo usa Alicia Millares, es engañoso porque una amputación no cambia una estructura bípeda, mientras que la intersexualidad implica variaciones estructurales en los sistemas sexuales. Finalmente, al descartar los casos individuales, incurre en una estrategia de inmunización a la crítica que convierte a su tesis en retórica y en una premisa falsa, ya que en el plano ético, político y jurídico los casos individuales sí cuentan. El hecho de que la reproducción sexual en humanos dependa de una producción binaria de gametos y de la función binaria de inseminar y gestar es algo que nadie jamás negó. Errasti critica los modelos de sexualidad no binarios como los de la visión dial de David Smith, por ejemplo, sin conocerlos o sin entenderlos, porque los pretende refutar con cosas que estos modelos no niegan, ya que nunca plantean un tercer gameto o una tercera función además de la de inseminar y gestar. Estos modelos sirven para explicar mejor las variaciones de aspectos sexuales que no coinciden en personas intersexuales como ser genitales y cromosomas. En cambio, el modelo de Errasti simplemente considera a los intersexuales como anomalías o como deformaciones. Es difícil simplificar como anomalías a condiciones que están presentes en el 1,7% de la población, que no es poca cosa. Un hecho interesante para señalar que los intersexuales no son tan anormales ni tan pocos e irrelevantes es que una de las mejores críticas al libro de Marino Pérez y Errasti la hizo un psicólogo experto en psicología afirmativa que también es intersexual, Gabriel Martín. Errasti está en una cruzada contra los modelos no binarios de sexualidad, en parte porque cree que estos tienen algo que ver con la teoría queer que él busca combatir. Como ya se señaló en el video anterior, esta creencia es completamente errónea. Los modelos no binarios de sexualidad vienen de la biología y no de la teoría queer, y de hecho son anteriores a la teoría queer. Errasti sostiene con total ingenuidad que el sexo de las personas se define por los gametos que estas personas producen, lo que es un completo sinsentido porque dejaría sin sexo a las personas estériles o con ovotestis que no producen ningún tipo de gameto. Y esto es un perfecto ejemplo de lo defectuoso que es su modelo y su visión de la sexualidad. Tomemos un caso concreto, por ejemplo el de Imane Khelif, la boxeadora argelina. No está del todo confirmado, pero parece ser que tiene algún tipo de intersexualidad como ser insensibilidad a los andrógenos. Asumamos que Khelif tiene insensibilidad a los andrógenos. En ese caso, sus cromosomas serían XY, tiene vulva y vagina, pero también testículos internos. Para los que están convencidos de que el sexo de una persona lo determinan los genitales, Khelif sería mujer. Para los que están convencidos de que los cromosomas definen el sexo, Khelif sería hombre. Pero para las personas como Errasti que están convencidas de que el sexo lo definen los gametos que produce cada persona, no sería nada. No tendría sexo porque la mayoría de las personas con síndrome de insensibilidad a los andrógenos son estériles, es decir, no producen ningún tipo de gameto. Por estos casos es que se dice que el pensamiento binario y reduccionista para explicar el sexo de las personas individuales es un fracaso. Otra prueba de que Errasti y Marino Pérez no conocen o no entienden los modelos de sexualidad lo vemos en la página 54 de su libro. Acá dicen, en el capítulo anterior hemos abordado la cuestión hoy controvertida del sexo binario según la cual el dimorfismo sexual no existiría. El problema es que jamás nadie dijo que no exista el dimorfismo sexual. Ningún modelo no binario de sexualidad afirma que no existe dimorfismo sexual. De hecho, se construyen sobre el dimorfismo sexual. Los que niegan el dimorfismo sexual cerebral justamente son Errasti y Marino Pérez. Y esto encima lo hacen con argumentos sociologicistas. Es notable que este libro critica el sociologicismo, pero sus tesis son altamente reduccionistas sociológicas, sobre todo en la explicación de las identidades trans, ignorando toda la psicobiología, las neurociencias, la epigenética y la genética. Pasemos ahora a otro video. Este se titula Revolución Trans, redes sociales, disforia adolescente y el gran negocio, episodio 13 con José Errasti. En el minuto 12:50, Errasti sostiene que pocos después, en el 2020, las personas están diciendo estas frases. Yo me identifico como mujer, yo siento que he nacido en un cuerpo equivocado, etcétera, que serían sencillamente incomprensibles hace 40 años.
hace 50 años. Incomprensibles. No es que no estaría la gente de acuerdo, es que no sabrían de qué estás hablando, ¿no? Es que sencillamente no sabrían de qué puedes estar hablando, porque las emociones se han ajustado a las consignas más que las consignas han descrito las emociones. Esta afirmación es completamente arbitraria en el mejor de los casos o directamente falsa en el peor. Hay que preguntarse, ¿cómo Errasti sabe eso? La idea de nacer en un cuerpo equivocado para entender la condición trans la popularizó Harry Benjamin en 1966 en el libro The Transsexual Phenomenon. Ya pasaron bastante más de 50 años. Y de hecho ni siquiera es que la inventa Benjamin, sino que la registra por su uso previo. En el poema Eben Boham de Kalonymus, poeta judío del siglo XIII, se usan expresiones de lamento de haber nacido hombre y se expresa el deseo de haber nacido mujer considerando a su pene un defecto. ¿Cómo sabe Errasti que Kalonymus no hubiera podido entender la idea de nacer en un cuerpo equivocado? Porque todo parecería indicar que tanto en este como en muchísimos otros casos de registros históricos y antropológicos de identidades trans, la frase, que en realidad es una metáfora, podría haber sido perfectamente comprendida. Sobre la idea de nacer en un cuerpo equivocado, Julia Serano en Weeping Girl dice: quizás no haya una mejor forma de comenzar una discusión sobre lo que significa ser una mujer trans que citando una expresión que prácticamente se ha convertido en sinónimo de ello en el ideario general, la que afirma que nos sentimos como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Este dicho se ha popularizado tanto que hoy por hoy se podría perfectamente decir que lo emplean muchas más personas cis parodiándonos que personas trans para describir su propia experiencia. De hecho, siempre me ha parecido un poco raro que lo usen tanto para intentar burlarse de las mujeres trans, ya que parece bastante evidente que no es una expresión hecha para expresar todas las complejidades y los matices de las experiencias transfemeninas, sino más bien una forma de simplificarlas en una frase que las personas cis sean capaces de entender. A pesar de lo simple que es la frase, a algunas personas les cuesta demasiado entenderla. El Reino Unido encarga un informe que se llama Informe Cass, C-A-S-S, a la doctora Hilary Cass, que es una doctora muy prestigiosa, directora de la escuela del Colegio de Pediatras británico, en donde desde luego se dice que se está cometiendo una auténtica imprudencia, un tratamiento completamente inadecuado médico-quirúrgico sobre estos menores y sobre estos adolescentes. En el minuto 57, Errasti menciona el informe Cass como un caso de crítica a los tratamientos generalizados para las personas transgéneros. Este informe fue criticado en la literatura científica, cosa que Errasti obviamente no dice. En BMC Medical Research Methodology se publicó un paper de Nunn criticando la revisión de Cass. Este concluye: identificamos un alto riesgo de sesgo en cada una de las revisiones sistemáticas, debido a desviaciones inexplicables del protocolo, criterios de elegibilidad ambiguos, identificación inadecuada de los estudios y la falta de integración de estas limitaciones en las conclusiones derivadas de la síntesis de evidencia. También identificamos fallos metodológicos y afirmaciones sin fundamento en la investigación primaria, lo que sugiere un doble rasero en la calidad de la evidencia generada para el informe Cass en comparación con la evaluación de la calidad en las revisiones sistemáticas. En otro artículo de la Universidad de Yale, de McNamara, publicado en 2024, titulado Una crítica basada en evidencia a la revisión de Cass, se concluye: lejos de evaluar la evidencia de forma neutral y científicamente válida, la revisión oculta hallazgos claves, tergiversa sus propios datos y está plagada de aplicaciones erróneas del método científico. El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda revisó en 2024 el impacto de los bloqueadores de la pubertad en adolescentes con disforia de género y concluyó que, si bien existe evidencia de seguridad y eficacia, es evidencia débil y se necesitan más y mejores estudios. Posteriormente, el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda publicó la Declaración de Posición sobre el uso de bloqueadores de la pubertad en la atención de la afirmación de género, donde se recomienda a los clínicos actuar con cautela a la hora de prescribir bloqueadores. Solo deberían hacerlo profesionales con experiencia en atención afirmativa de género dentro de un equipo interdisciplinario. Se exige que pacientes y cuidadores estén plenamente informados de la incertidumbre de la evidencia actual sobre riesgos y beneficios. Reconoce los derechos de los jóvenes a la salud, a la identidad y a la no discriminación, pero enfatiza el deber de un proceso informado, ético y prudente. Esta parece una decisión muchísimo más razonable que la que tomó Reino Unido con respecto a los bloqueadores, que tampoco es que los haya prohibido del todo, sino que las personas que ya habían sido previamente recetadas con bloqueadores los pueden seguir tomando, y también se habilitó que se pueda tomar para ensayos clínicos. Se suele mencionar que no existe un ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo con una muestra significativa y seguimiento a largo plazo sobre el uso de bloqueadores de la pubertad en preadolescentes con disforia de género.
Esto es lo que se entiende como evidencia de la más alta calidad según los estándares más altos. Es un problema que no haya este tipo de estudios y sin duda hay que alentar a que se hagan. Pero hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que se busca evaluar a los bloqueadores como si fueran un psicofármaco y no son un psicofármaco a pesar de que impactan en la salud mental. Esto complica comprobar su eficacia. Sin duda se sabe que los bloqueadores bloquean la pubertad, pero este en sí mismo no parece ser algo suficiente para mejorar la salud mental de las personas transgénero. Parecen tener sentido mayormente en un contexto de acompañamiento psicoterapéutico. Se suele pedir que se realicen estudios sin acompañamiento terapéutico para evaluar la eficacia en la salud mental sin la variable decisiva de la atención psicoterapéutica, pero esto plantea problemas éticos graves. Primero, que se trata de una población vulnerable con alto riesgo de suicidio, y segundo, que no está claro que los bloqueadores deban demostrar que tienen eficacias aislados de la psicoterapia. Tranquilamente podrían ser un complemento a esta. Otro problema ético es que al estudiar su eficacia con un grupo de control que tome placebo, el grupo de control se arriesgaría a cambios físicos irreversibles que podrían perjudicar su salud mental de por vida. Hay que tener en cuenta también que hay una gran diferencia entre tener evidencia débil y no tener ningún tipo de evidencia. No es que no haya evidencia de la seguridad y la eficacia de los bloqueadores de la pubertad, es que la evidencia está limitada según los estándares más altos, y esto es común en muchos tratamientos y en muchos psicofármacos. La decisión de Reino Unido de prohibirlos para el tratamiento de jóvenes con disforia de género es criticable y parece muy apresurado. Hay que tener también en cuenta que el hecho de que un país prohíba algo no es señal de que sea peligroso o inseguro, y ya lo vimos con la prohibición de los transgénicos en Europa. Si luego de un estudio de alta calidad se demostrase la peligrosidad y la ineficacia de los bloqueadores de la pubertad o de la terapia hormonal, sin duda lo más ético sería dejar de prescribirlos para las personas transgénero, priorizando su salud y su seguridad. Hay gente que parece militar no la salud y la seguridad de las personas transgénero, sino contra su existencia misma. Estos quieren que se prohíban los bloqueadores y la terapia hormonal, no porque crean que podrían poner en peligro o no ayudar a las personas trans, sino porque lo ven como logros de una ideología que pervierte a los jóvenes. Buscan la desaparición de las personas trans y la marcha atrás en sus derechos, aunque aparenten preocuparse por la alta calidad de la evidencia de sus tratamientos. Esto se ve en hechos como que, al mismo tiempo que cuestionan la evidencia de las terapias de afirmación de género, promueven terapias de conversión o terapias similares que no tienen ningún tipo de evidencia empírica. Es importante aclarar que no todas las personas trans buscan transición médica con bloqueadores y hormonas. Si el día de mañana los bloqueadores y las hormonas cruzadas se prohibieran completamente, las personas trans seguirían existiendo así como existieron durante toda la historia previa a la existencia de los bloqueadores y las hormonas. Y el Senado francés también organiza una investigación de este tipo, etcétera, y concluye en un informe que estamos ante, y cito textualmente, el escándalo ético más importante de la historia de la medicina en las últimas décadas. Más adelante menciona que el Senado francés emitió un informe que dice que los protocolos de tratamiento trans son el escándalo ético más importante de las últimas décadas. Dicho informe, titulado Transidentificación de menores, fue elaborado por senadores del Partido Conservador Los Republicanos y dirigidos por Jacqueline Eustache-Brinio. Se basó en entrevistas a 67 expertos y sostiene que de dichas entrevistas resultó un informe destinado a aportar un conjunto de argumentos a veces contradictorios que intenta abordar el tema en sus múltiples dimensiones: científicas, histórica, sociológica, lingüística, etc. Si bien el informe intenta recurrir a citas científicas y asesoramiento profesional, hay que tener en cuenta que no deja de ser un documento político y que no constituye evidencia científica de calidad. No se trata de una revisión sistemática de literatura, no está revisada por pares ni está publicada en una revista científica. Si la queja es que el tema de la identidad trans está politizado, no podemos al mismo tiempo basarnos en un informe político de un partido conservador y libertario como si fuera algo neutral y científico. En el punto 5 del informe se pide prohibir las cirugías de asignación sexual en menores. En esto estamos totalmente de acuerdo, ya que las cirugías de reasignación de sexo no son recomendables en menores y es lo mismo que afirma la WPATH. Lo interesante de este tema es que escandaliza únicamente cuando se habla de menores trans, mientras que en general existe poca preocupación, principalmente en sectores conservadores, cuando estas cirugías se utilizan para corregir casos de intersexualidad en bebés. En otra videoconferencia titulada Ni transfobia ni discurso de odio, crítica a la idea de la identidad de género, Errasti cuestiona el término intersexual diciendo que es un error conceptual. Estas personas que presentan estas anomalías del desarrollo sexual o excepciones, ¿verdad?, en el desarrollo sexual, se han llamado equívocamente y de forma muy confusa intersexualidad o intersexuales. Se les ha considerado, ¿verdad?,
que pertenecían a una categoría que médicamente se llamó en su día intersexualidad, aunque cada vez este término está más en desuso, a favor del término, como digo, de variantes o anomalías del desarrollo sexual. Y critico el término intersexualidad, ya que da a entender, de forma completamente errónea, de que estas personas de alguna manera estarían colocadas entre los dos sexos. Da a entender que el sexo es una especie de continuo, que tendría el varón prototípico en un extremo y la mujer prototípica, ¿verdad?, en el otro extremo, de tal forma que estas personas, insisto, escasísimas porcentualmente hablando, pero eso no quita que sean dignas de todo interés, estarían colocadas en algunos puntos intermedios entre el extremo masculino y el extremo femenino. Y ese es un terrible error conceptual. Es un error conceptual que es necesario claramente denunciar, porque estas personas que padecen este tipo de fenómenos médicos, estrictamente médicos, hay más de 40 variantes de estas anomalías del desarrollo sexual ya registradas, son o bien variantes de mujeres o bien variantes de varones. Es decir, orbitan alrededor, si se quiere, del prototipo femenino, unos cuantos de estas 40 o más variantes, y otras orbitan alrededor del prototipo, digamos, masculino. Pero de ninguna manera se sitúan en medio de ellos, como si hubiera individuos que fueran un 60% mujeres y un 40% varones. En una parte también dice que la intersexualidad no es un tercer sexo, pero no menciona a nadie que sostenga esto. Y yo no conozco a nadie que diga que los intersexuales conforman un tercer sexo. Es cierto que Fausto Sterling publicó un artículo donde decía que había 5 sexos, pero ella misma dijo que era un artículo provocador con altas cargas de ironía y que ella no sostiene que haya 5 sexos, sino que sostiene ideas más cercanas a la de David Smith. Por último, critica la idea de que haya mujeres más mujeres que otras u hombres más hombres que otros. Hay varios problemas con estas ideas. El primero es lo difícil y arbitrario de ubicar a alguien con lo que se conoce como hermafroditismo verdadero en hombre o mujer. La revista Science Direct define hermafroditismo verdadero como una condición en la que un individuo posee tejido ovárico y testicular que puede estar localizado en una sola gónada o en un ovario y testículo por separado. Esta condición puede involucrar diversas configuraciones cromosomáticas, incluyendo XX, XY o ambas, y puede presentarse con genitales externos ambiguos. Imaginemos el caso de un hermafrodita verdadero con genitales ambiguos, cromosomas XX y XY, puede ser mosaicismo o quimerismo, ambas gónadas, pero estéril. ¿Errasti se atrevería a decir que es en realidad una mujer o diría que es un hombre? ¿Con qué criterio? Y al hacerlo, ¿no estaría cayendo en la misma idea que critica de que hay mujeres más mujeres y hombres más hombres al decir que dicha persona intersexual es más hombre que mujer? Que haya casos de intersexualidad donde individuos claramente tengan más rasgos femeninos que masculinos prueba y no niega la idea de continuo sexual. Casos claramente raros de hermafroditismo verdadero refutan la idea de Rusty de que todos los casos de intersexual son más identificables con un sexo que con otro. Además está el problema de la incoherencia misma del planteo, ya que para elegir en qué sexo se encuentra un intersexual para Rusty es necesario priorizar rasgos sexuados y caer en la idea de que mayor cantidad de rasgos inclinan a una persona a ser más o menos típicamente femenino o masculino, por lo que el planteo termina cayéndose por completo. En el minuto 25 Rusty sostiene que no se debe caer en la confusión de que el sexo es una variante subjetiva, que uno no determina su sexo. Con la idea de que el sexo es una variable subjetiva que los individuos tienen, no puede confundirse con la idea de que uno autodetermina su sexo, libremente lo puede elegir. Lo que se autodetermina no es el sexo, sino la expresión de género, es decir, cómo uno desea expresar socialmente su identidad de género. Ninguna persona trans cree que elige, por ejemplo, qué cromosomas tener o qué gametos producir. En todo caso, puede elegir autodeterminar ciertos rasgos sexuales con tratamientos hormonales o cirugías, pero siempre son conscientes de los límites que hay en la alteración de su fenotipo. Ninguna persona trans cree que todo lo sexual es autodeterminado. Para muchos de ellos, ojalá fuera así. En el minuto 48, Rusty dice: de tal forma que ya Inglaterra ha prohibido la terapia afirmativa en menores de edad. Esto es falso. Lo que pasó en realidad es que Reino Unido retiró los bloqueadores de la pubertad para menores de 18 años. Y como dijimos antes, las personas que ya habían sido recetadas podían continuar su tratamiento. La confusión de Rusty sobre lo que es la terapia afirmativa es constante, como queda bien demostrado tanto en el artículo de Gabriel Martín como en el video anterior y en este. En el minuto 54 sostiene que los fármacos de la terapia afirmativa, es decir, las hormonas, son para siempre. Y esa misma noche comenzara
a tomar fármacos que continuaría tomando el resto de su vida para siempre, esto hay que entenderlo, que la medicación es eterna, la medicación es crónica para siempre, los fármacos, las hormonas, etcétera. Esto también es falso. Una persona que inicia tratamiento hormonal en un contexto de una terapia afirmativa, y además está aclarar que hormonación y terapia afirmativa no son sinónimos, puede detener la hormonación asesorada por su médico si lo desea. Aunque es cierto que el tratamiento puede recomendarse en varios casos de manera indefinida, por ejemplo si se sometieron a una cirugía plástica genital. Errasti cae en sensacionalismos que tergiversan como son realmente los tratamientos para personas trans. El movimiento antitrans en general busca constantemente sembrar dudas sobre la seguridad de la terapia hormonal. En la revisión de Cochrane, Cross-Sex Hormone Therapy in Trans Person is Safe and Effective at Short Time Follow-up de Wirtz et al. Se concluye la seguridad y la efectividad de esta terapia a corto plazo. También se concluye la seguridad tanto de la terapia hormonal como de los bloqueadores de la pubertad, en pros y contra de los tratamientos hormonales desde el punto de vista de la endocrinología pediátrica de Julio Guerrero et al. Este también muestra un muy bajo índice de arrepentimiento que llega al 1%. De Vries et al. En un paper del 2014 concluye sobre los protocolos de salud transgénero. Un protocolo clínico de un equipo multidisciplinario con profesionales de la salud mental, médicos y cirujanos, que incluye la supresión de la pubertad seguida de hormonas cruzadas y cirugía de reasignación de género, brinda a los jóvenes con disforia de género que buscan la reasignación de género desde la pubertad temprana en adelante la oportunidad de convertirse en adultos jóvenes que funcionen bien. Mafouda, en un paper del 2017, concluye sobre los bloqueadores de la pubertad. La limitada evidencia disponible sugiere que la supresión de la pubertad, cuando está claramente indicada, es razonablemente segura. Turban et al. En un paper del 2020 analizó el impacto de los bloqueadores de la pubertad en la salud mental y concluye: existe una asociación inversa significativa entre el tratamiento con supresión puberal durante la adolescencia y la ideación suicida a lo largo de la vida en adultos transgéneros que alguna vez desearon este tratamiento. Estos resultados coinciden con la literatura previa, lo que sugiere que la supresión puberal en adolescentes transgénero que desean este tratamiento se asocia con resultados favorables en la salud mental. Los medicamentos bloqueadores de la pubertad no solamente se utilizan en jóvenes con disforia de género, sino también, por ejemplo, en casos de cáncer de próstata. Sin embargo, no vemos que les preocupe a los activistas que se oponen a los derechos de las personas trans que se usen estos tratamientos contra el cáncer. Tampoco parecen preocuparle a los militantes anti-transactivistas los efectos adversos de las hormonas cuando se tratan de, por ejemplo, anticonceptivos femeninos. El movimiento antitrans busca generar sensacionalismos y hacer creer que el movimiento transactivista busca hormonar y operar niños. Es importante revisar las guías de procedimientos de la WPATH para entender cómo son realmente y no caer en los sensacionalismos propios de la propaganda conservadora. No es lo mismo la terapia de los bloqueadores de la pubertad para adolescentes y preadolescentes que la terapia de hormonas cruzadas que siguen algunos adultos transgénero. Los niños no son medicados por culpa de la ideología de género o la teoría queer, son los adolescentes y preadolescentes los que en todo caso pueden ser tratados con bloqueadores, que no es lo mismo que con terapia hormonal. El uso de la palabra niño para describir a una persona adolescente o preadolescente es sensacionalismo puro. Tampoco se recomienda operar niños ni hacerles tomar hormonas cruzadas, sino todo esto son terapias para adultos. También es falso que toda persona transgénero realiza terapia hormonal o que desee hacerse cirugías. En el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado de Marino Pérez y Errasti dice: ¿qué se pensaría si un enfoque afirmativo se aplicara a las conductas autolesivas, la anorexia y las ideas suicidas, que por cierto no son ajenas a la disforia de género? ¿Cómo sería aquí el acompañamiento? ¿En qué consistiría el asesoramiento? ¿Por qué la disforia de género es distinta? Esto se trata de una falsa analogía. Respondiendo a la última pregunta, la disforia de género es distinta porque se demostró que la terapia afirmativa tiene altos niveles de eficacia, en cambio no hay ninguna evidencia de que la inexistente terapia afirmativa de las autolesiones tenga eficacia. Algunos estudios que prueban la eficacia de la terapia afirmativa son Craig 2021, Doyle 2023, Green 2021. Directamente es un planteo carente de todo sentido. Es como que alguien diga: ¿por qué operar un apéndice de alguien con apendicitis está bien y cortarle una pierna a alguien con apendicitis está mal? Como bien señala el artículo citado de Gabriel Martín, los autores se equivocan al representar la terapia afirmativa como si solo consistiera en promover cirugías y hormonación. Dice Martín: el problema es que el libro sugiere que la terapia afirmativa se limita a promover cirugías y no menciona que la psicología afirmativa, justamente al contrario de lo que se indica, aboga por una intervención mucho más amplia que una simple cirugía. Conclusión:
que las cirugías no son la panacea es precisamente lo que sostiene la terapia afirmativa. Es importante aclarar que es rotundamente falso que las directrices de la APA se tomen las transiciones a la ligera. Muy al contrario, las directrices en lo referente a menores son muy cautelosas y recuerda que nuestro papel es el de acompañar, no el de prescribir tratamientos médicos. Además, tienen muy presentes que la no conformidad de género podría ser transitoria. Decir que la APA es muy laxa o que anima a transicionar es faltar a la verdad. Dado que la inconformidad de género puede ser transitoria, especialmente en los niños más pequeños, la función del psicólogo puede ser apoyar a los niños y a sus familias en el proceso de exploración y autoidentificación. Cita a Saft 2012. Además, los psicólogos pueden proporcionar a los padres información sobre las posibles trayectorias a largo plazo que los niños pueden seguir con respecto a su identidad de género, junto con las intervenciones médicas disponibles para adolescentes. Pareciera que el enfoque afirmativo, tal como lo describen Errasti y Pérez, no tuviese más propósito que enviar a las personas trans, tengan la edad que tengan, a procesos de resignación sin más consideración. Y también pareciera que los autores no se hubiesen leído las directrices de la APA para personas trans por más que las mencionen con cierta frecuencia. Lo digo así porque desde la primera directriz se huye completamente del modelo de talla única con el que estos autores pretenden caricaturizar el enfoque afirmativo. Al hablar de la terapia afirmativa y sus alternativas, espera atenta y exploración psicoterapéutica, también se falta la verdad. No es cierto que la espera atenta o la exploración sean alternativas a la psicología afirmativa porque esta última también las incluye. Identifican terapia afirmativa con un procedimiento donde la persona sí o sí va a ser conducida a transicionar y eso tampoco es cierto. El artículo de Martín también señala otros errores como ser la cita de estudios de mala calidad que fueron retirados o cuestionados, el análisis sesgado del fenómeno de transición, etc. En minuto 58, Errasti dice algo revelador. Y entender que en el psiquismo todo es un aprendizaje social. Esta afirmación, si bien está implícita, no figura textualmente en el libro. Acá vemos cómo explícitamente sostiene una posición sociologicista que es incompatible con el conocimiento científico actual y que descarta completamente la psicobiología, las neurociencias, la psicología evolucionista, la antropología evolucionista y muchísimas otras disciplinas científicas que exploran las dimensiones biológicas de la psique. Este enfoque epistemológicamente errado de la psicología explica buena parte de los errores de Errasti a la hora de entender el sexo, la sexualidad, la identidad de género, etc. Y es un enfoque característico del posmodernismo que Errasti tanto critica. Más adelante le preguntan sobre el enfoque biopsicosocial y responde que este se trata de un mero brindis al sol, en donde simplemente nos limitamos a yuxtaponer, ¿verdad?, las falacias biológicas al lado de los enfoques psicológicos y de los enfoques sociológicos. Es decir, frente a un realismo cientifista ingenuo, completamente, digamos, banal, que no se ha enterado de nada de lo que han ocurrido en los últimos 60 años, ¿verdad? En filosofía de la ciencia, ¿no? Pues se presenta una visión ingenuamente científica, fisicalista, corporeísta, numérica, etcétera, como apoyo, y se brinda con con esta etiqueta, ¿verdad?, de biopsicosocial, como si fuera el no va más, la síntesis definitiva, ¿no? Es como decir que la Tierra es planoesférica, ¿no? Y entonces ya terraplanistas y esfericistas ya están de acuerdo, ¿no? O que las especies animales provienen de una creación evolutiva. Y entonces ya estamos todos, ¿verdad?, estamos todos de acuerdo. Pero es un brindis al sol. O sea, conceptualmente no se sostiene, meramente justaponer elementos cuyos tipos de causalidades practicados en cada uno de ellos es muy diferente. La causalidad material, la causalidad final, la causalidad eficiente, etcétera, son causalidades muy diferentes y no podemos sencillamente justaponerlas como de esa forma ya conseguimos el estudio total y completo. Hay que hilar un poco más fino. Y esto, insisto, que se presenta como el no va más, está ya completamente desautorizado. Es un modelo que ya comenzó en los años 80 y hace ya 10 años que está empezando a hacer aguas. Ya han aparecido varios manuales que ya proclaman el fin del enfoque biopsicosocial. Su argumento es que distintas disciplinas que estudian distintos niveles causales no pueden juxtaponerse, pero esto es totalmente insostenible. En todas las disciplinas científicas modernas se integran distintos niveles de causalidad. De hecho, como sostiene y muestra Mario Bunge en su libro La causalidad, uno de los mejores libros escritos de filosofía de la ciencia, la integración de distintos niveles causales a las explicaciones son una de las principales características de la ciencia moderna. Errasti pretende hacer ver al enfoque biopsicosocial como desactualizado de la filosofía de la ciencia, cosa que es totalmente falsa. Epistemólogos de enorme relevancia actual como Mario Bunge defendieron este enfoque bajo una filosofía sistémica, por poner un ejemplo. Tripathi et al. En un paper del 2019 revisó el modelo biopsicosocial en la psiquiatría contemporánea y concluye su estudio.
El modelo biopsicosocial seguirá siendo válido en la medicina y aún más en la psiquiatría. La falta de respeto mutuo o el desprecio entre las escuelas biológicas o psicosociales de la psiquiatría no se basan en la ciencia. En la actualidad, se necesita un enfoque colaborativo que involucre tanto al modelo psicosocial como al biomédico para ampliar el horizonte del conocimiento psiquiátrico. La realidad de que los trastornos mentales son causados por mecanismos multinivel hace que el enfoque biopsicosocial sea válido. Lo que resta es articular los diferentes factores para conformar una red confiable que pueda proporcionar un marco sólido para explicar los trastornos psiquiátricos. En otro paper de Watt et al. Publicado en 2017, se revisó el uso del modelo biopsicosocial de las enfermedades y se concluye: se utiliza ampliamente en la investigación sobre intervenciones sanitarias complejas, constituye la base de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, CIF, de la Organización Mundial de la Salud, se emplea en la práctica clínica y también sirve para estructurar guías clínicas. De manera crucial, hoy se acepta de forma generalizada que la enfermedad y la salud resultan de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Acá podemos ver que esta idea que pretende difundir el Rusty y que ya no se usa más o que es un modelo obsoleto es completamente falsa. Si es tan obsoleto, no se entiende por qué lo usa la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Rusty toma la crítica de Marino Pérez al modelo biopsicosocial diciendo que en realidad en la práctica es un modelo bio, y esto lo toma Marino Pérez a su vez de un paper muy marginal que critica el modelo biopsicosocial para defender el enfoque de la psiquiatría de Jasper. Esto en realidad no representa para nada el consenso científico sobre el tema. En el próximo video estaremos viendo más casos de desinformación similares a estos. Si les gustó este contenido, por favor suscríbanse y también les voy a dejar en la descripción links para que puedan hacer donaciones económicas para ir mejorando el canal. Eso fue todo por ahora. Saludos.